Bueno, esa discusión va a estar muy interesante y la vamos a estar siguiendo nosotros, por cierto, no solamente en Última Mirada, sino que también en todo CNN a través de sus programas y noticiarios. Vamos a conversar con Marta Lagos, directora de Mori y el Latino Barómetro, sobre lo que fue la encuesta CEP. La CEP no ha querido aparecer en canales de televisión, pero creo que tiene la suficiente... tiene la suficiente prestancia la CEP y el duración en el tiempo como para que pueda ser evaluada, sobre todo ahora porque cambió, Marta, ¿cómo estás? Cambió su clásica característica que hacía que fuera más confiable que muchas otras, digamos, que era presencial y probabilística, y ahora entiendo que esta es telefónica. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente. Buenas noches, mucho gusto, gracias por la invitación. Efectivamente, la encuesta CEP de hoy día es alucinante, no porque haya sido hecho por teléfono, porque yo parto de la base, ¿no es cierto?, que gente seria y que si hicieron una encuesta por teléfono hicieron lo mejor posible. Yo hice la pregunta, porque no está la información en la ficha técnica, ¿cuál es la base muestral? Que es todo lo que se requiere para saber si efectivamente representa o no representa a todo el país, porque nosotros tenemos 22 millones de teléfonos y ahí dice que es una selección aleatoria de los teléfonos, líneas fijas y celulares, pero no dice si es la totalidad. La única que tiene todos los datos es la Subtel, que en este momento deben ser 23, 24 millones de teléfonos. Si tiene menos que esos 22 millones de teléfonos, quiere decir de que entonces, bueno, hay una selección de teléfonos que tiene alguna empresa sobre la cual se hizo la muestra. En ese caso, yo diría, bueno, tiene la deficiencia que tienen todas las encuestas telefónicas, que es que no representan al 100%. Pero dejemos eso de lado porque supongamos que se hizo lo mejor posible, ¿ya? Lo alucinante de la encuesta CEP es que estamos frente a una elección que tiene lugar en 15 días más, que es una elección histórica, nunca sucedido en la historia de Chile, y no hay ninguna pregunta respecto de esa elección. Entonces yo me pregunto, de acuerdo contigo. ¿Quién hizo el cuestionario? Aquí hay 4 preguntas sobre si los papás lavan los platos, si los niños estudian, si las mamás pueden trabajar, en fin, una serie de cosas que uno dice, bueno, ¿qué hacen estas preguntas en esta encuesta 15 días antes de la elección y 0 pregunta electoral? Por otro lado, también hay una pregunta que lleva a un error gigante por parte de los medios de comunicación, que es la pregunta de valoración positiva, ¿ya? Que no es lo mismo que aprobación. Ojo que se está hablando de aprobación de los personajes. Aquí hay una valoración positiva y una valoración negativa. Una de las cuestiones éticas importantes en encuestas es que un encuestador no puede dejar que los datos de uno sean vistos como algo que no son. Y en la ausencia de preguntas presidenciales, en la ausencia de preguntas electorales, ante las más importantes de todas las elecciones que ha tenido Chile en muchas décadas, bueno, este número, ¿no es cierto?, esta hilera de nombres con números al lado, sustituye, por supuesto, ese ranking. Y toda la gente está hablando hoy día de que fulano tiene tanto y sutano tiene tanto. Ahora, el tiene significa voto, no significa apoyo. Cuando un comentarista en una radio o en un Zoom dice, sí, porque hoy día fulano tuvo tanto. ¿A qué se está refiriendo? A los votos, a pesar de que, por supuesto, dice tanto en el papel como lo dijo en la conferencia de prensa, de que opinión favorable no es lo mismo que voto. Sí. Pero como digo, la tarea ética de un encuestador es no permitir que eso suceda. Por lo tanto, me parece que es alucinante esta encuesta por esos 2 motivos. Sí, ahora, completamente alucinante. Es decir, es lo único que uno no se habría podido esperar nunca. Sí, ahora yo tengo que reconocer que a mí me sorprendió también el que no hubiese ningún tipo de pregunta sobre la probablemente elección más importante, en una de esas puede ser de la historia, que es la elección de la constituyente, digamos. No hay ni una, está bien. Pero volviendo al tema de la batalla del combo, para ponerlo así en coloquial, es bien interesante algunas de las cosas que se registran. De hecho, la aprobación del presidente de la República queda en 9 puntos, con una gran desaprobación.
aparecen entre las personas que están mejor evaluadas, Pamela Giles en primer lugar, Isquia Siche, que ni siquiera es candidata presidencial, también muy, muy pegada, y una serie de otros candidatos que ya están corriendo. ¿Cómo, Marta, tú que haces también encuestas, cómo se relaciona quienes están adelantados o que están en la medianía de la tabla en una encuesta con una elección que todavía tiene, pero bastante tiempo más para 10 meses para que empiecen a haber personas que tomen una decisión, porque hasta ahora muchos de ellos están indecisos, supongo? Mira, en opinión pública se pueden medir 4 cosas. Se puede medir opinión, se pueden medir actitudes, se pueden medir valores y se puede medir conocimiento. Por supuesto, mucho más allá de la información, ¿ya? En este caso, estamos ante preguntas de opinión. Y esa es la gran diferencia entre la pregunta de cuánto valora usted A, ¿no? Yo estoy dando mi opinión sobre algo. Cuando yo pregunto si usted vota por o tiene intención de ir a votar, estoy midiendo un comportamiento. Son 2 ámbitos completamente distintos del comportamiento humano. Y entonces las encuestas electorales miden comportamiento. Esta es una encuesta de opinión. Entonces, yo te voy a decir las cosas que diferencian a esta lista de prioridades, ¿no es cierto?, de candidatos, de personas con números al lado, de una pregunta de comportamiento. En primer lugar, se tiene que saber cuánta gente va a ir a votar ese día. Supongamos que vota 1 de cada 2, que ha sido la media más o menos en las últimas elecciones y que antes de la cuarentena última, ¿no es cierto?, era lo que se estimaba para la elección que iba a tener lugar en abril. 1 de cada 2, perfecto. Entonces hay 1 de cada 2 personas que no vota. ¿Cuántas de cada una de las personas que opinan bien sobre fulano, surano y merengano votan y cuántas no votan? El porcentaje de votos que tiene cada candidato y de no votos que tiene cada candidato entre los que los favorecen es distinto. Te doy un ejemplo. En el caso de los candidatos, ¿no es cierto?, que tienen menores cantidades de menciones, ellos pueden tener una consistencia del voto de un 85 o un 90%. Es decir, las personas que la mencionan son sus votos duros. Por lo tanto, se mantienen. Una persona puede tener 20 puntos. Después hay otro candidato que tiene 40 puntos, pero resulta que la consistencia y la congruencia entre los votantes y los adherentes es de 50%. Por lo tanto, esa persona también puede tener solamente 20 puntos de votos. Entonces, si tú no sabes cuántas personas de cada una de esas menciones va a ir a votar, la mención vale poco. Y lo que nosotros sabemos hoy día, ¿qué es lo que es? A ver, en el caso de Pamela Giles, ella tiene una gran cantidad de personas que adhieren a ella que no votan. Ustedes se acuerdan que en una de las últimas elecciones ella llamó a no votar. No vayan a votar. ¿Ah? Entonces, ojo, que el número que aparece no son votantes. O sea, lo dijo hoy día el CEP, pero efectivamente no son votantes. Y sin embargo, el número que aparece de aquellos candidatos que tienen menor cantidad de menciones son todos votantes. Entonces, la proporción de la lista, el ranking de la lista cambia radicalmente en sus proporciones y puede cambiar también en su orden. Ahora, esta pregunta que hacen aquí de personajes políticos de conocimiento, a mí me llama tremendamente la atención, porque nosotros hemos hecho esta pregunta de manera repetida con muchos de estos personajes, y aquí aparece la Isquia Siche, por ejemplo, con el 44% de conocimiento. Nosotros teníamos a la Isquia Siche con 70% conocimiento en noviembre del año pasado. Entonces, ¿qué pasa con estas preguntas? Cuando uno la hace telefónica, ¿ya? Para que la pregunta funcione bien, tiene que rotar los nombres. Es decir, la persona tiene que, imagínate que el encuestador tiene que leer la totalidad de los nombres antes de que la persona responda. Entonces, si yo te empiezo a leer los nombres, en este orden, ¿no es cierto? Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Joaquín Lavín, y llego al último que es Macaya, ¿no es cierto? Bueno, a mí ya se me olvidó que me mencionaste primero. Entonces se produce una cosa que se llama la dependencia del orden. Y para que esto sea bien hecho, tiene que haber una aleatoriedad. Una vez empiezo por un señor, otra vez empiezo por otro, y por la siguiente por otro, y por lo tanto, no todas las personas oyen el mismo orden y tienen posibilidades de equivocarse o acertarle de la misma manera.
A mí me da la impresión de que aquí hay un problema en eso, porque efectivamente no puede ser que la Isquia Sichis la conozca solamente el 44% de la gente, cuando a nosotros nos ha salido en repetidas ocasiones que la conoce el 70% de la gente. No, y además que ella tenía sobre todo dentro de la pandemia, estoy hablando exclusivamente en términos de conocimiento, probablemente es una de las personas más conocidas que debe haber. Absolutamente. Controvertida, además que ha estado, digamos, en el punto de la noticia durante mucho tiempo, y por lo tanto, como te digo, me llama tremendamente la atención. Enseguida, el tema de la evaluación positiva y negativa. Tú sabes que, bueno, la psicología tiene sus ritmos, ¿no es cierto? Y se aconseja que cuando tú mencionas una cantidad de gente que tienes que valorar o una cantidad de respuestas que tienen la misma métrica de respuesta, se aconseja no dar más de 8 nombres en un conjunto, porque se parece que psicológicamente cuando tú ya vas en el 9º empiezas a repetirte, ¿ya? Esta lista es muy larga. Entonces, de nuevo, en la pregunta del positivo y del negativo se produce el mismo problema que en la pregunta del conocimiento. ¿A quién nombraste primero? ¿A quién nombraste después? ¿Y cuál es tu orden de desorden que tienes para preguntar? Entonces, todos esos problemas empiezan que son temas, digamos, si tú puedes decir un poco técnicos, pero que tienen influencia sobre los resultados. Cuando tú tienes una sola pregunta, fíjate que Seymour Martin Lipset decía en su famoso libro por allá en los años 60, que un fenómeno social se produce cuando tú tienes muchas respuestas de muchas encuestas con muchas preguntas distintas que dan el mismo resultado. Y aquí lo que estamos haciendo es tener una conclusión radical, tajante, declarativa de parte de muchos políticos sobre una pregunta de un momento en el tiempo. Ahora, entonces, Marta... Eso es lo que da susto, te fijas, porque la gente está diciendo ya, Pamela Giles tiene 54%. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ella no tiene 54%. Sí, ella tiene... Pero convengamos una cosa, digamos. Existe una relativa coherencia, por lo menos en la percepción, creo yo, pública, entre lo que han sido llamémoslas así, las personas que han estado más expuestas públicamente en el último tiempo a determinadas cosas, con lo que refleja los primeros 4 o 5 lugares de la encuesta, digamos. Está Pamela Giles, que siempre ha estado presente, está Isquia Sichis, que es una voz muy... De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero oye, un momentito, pero es que es muy distinto, ¿no es cierto?, para un candidato, por eso de nuevo estamos hablando de opiniones y de comportamiento. Para un candidato presidencial es muy distinto tener el 20% de las menciones y ser primero en la lista que tener el 54% de las menciones y ser primero en la lista. Sí, es verdad. Entonces, ahí está la distorsión. La distorsión no está a lo mejor en el orden, uno puede discutir el orden, ¿no es cierto? Pero la distorsión está en el número. Por eso dije, aquí hay una lista de nombres y una lista de números. Pero para los efectos prácticos, Marta, para los efectos prácticos, todos los candidatos, todo el gobierno en general, bueno, todos de alguna manera reaccionan ante este tipo de encuesta básicamente a través del ranking. Y dicen, a ver, está primero tal persona, bueno, contra esa persona tengo que ir o tengo que acercarme. Está última esta otra persona, importa poco, no me acerco, no me tomo fotos con ella. En fin, ese tipo de cosas. Así que desde ese punto de vista es tremendamente útil para ver cómo se va a conducir el resto de las personas que tienen interés electoral en los próximos días. Y yo creo que todos van a ir a buscar a Pamela Giles, me imagino. Claro, ahora ese es el problema que tenemos hoy día en política, porque en el año 89, cuando eligieron a Patricio Aylwin candidato a presidente, y nosotros lo medimos en el minuto antes que fuera nominado, él tenía 4% de menciones. 4% de menciones, ganó la elección presidencial con 54%. Entonces, yo te diría, perfecto, ese es el punto exacto en el cual la política se autodegrada, porque tú comprendes que si nosotros en el año 89 fuimos capaces de llevar a un señor que no tenía mención alguna en encuesta, ¿no es cierto?, 4% es lo mismo que nada,
y que después gana la elección presidencial con 54%. ¿Por qué? Porque había una coalición, porque había una estrategia, porque había una campaña electoral, porque había un posicionamiento con un programa. Y resulta que aquí la política se invierte. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca la persona que tiene los votos antes que haya el programa, antes que esté la coalición, antes que esté el equipo, antes que esté la propuesta. Y es por eso que la política está en el estado de crisis en que estamos. Oye, porque no es necesario, la política no tiene que funcionar de esta manera. Aquí está la política, o sea, las encuestas conduciendo a la política y no la política conduciendo a las encuestas. No hay nadie que conduzca la opinión pública y diga, mire señores, este es el mejor candidato. ¿Por qué? Porque yo digo que tiene A, B, C y D. No, aquí van a la encuesta y entonces dicen, es que este es el mejor candidato, a este señor tenemos que apoyarlo. Ahora, si tiene o no tiene el buen programa, si tiene o no la buena propuesta, eso ya es un problema de segundo orden. Lo importante es llegar al poder. Y esa percepción de que lo importante es llegar al poder a cualquier precio es lo que tiene la política en el suelo. Bueno, veamos un poquitito, Marta, algunas de las cosas que están pasando con la política en general y las instituciones. Tengo un cuadro que tú lo vas a ver ahora, la pregunta es, a continuación le voy a leer los nombres de algunas instituciones, de acuerdo con las alternativas de la tarjeta, cuánta confianza tiene usted en cada una de ellas. Aparece en primer lugar la PDI. Y segundo lugar, las radios. Mira tú. Después vienen las Fuerzas Armadas, los carabineros, municipalidades, diarios, sindicatos. Y por cierto, al final están los partidos políticos, Congreso y el gobierno. ¿Qué te dice esto? ¿Tiene alguna diferencia de lo que han sido tradicionalmente las percepciones de las instituciones en los últimos 10 o 12 años? Bueno, yo te diría que ese orden es más o menos, con la ausencia de la PDI, que normalmente no se mide con tanta frecuencia, se mide mucho más Carabineros que la PDI, pero lo que sale en primer lugar en la lista de las confianzas son los bomberos cuando se ponen en la lista, ¿no es cierto? Sí. Ellos están siempre con un 80 o un 90%. Pero los partidos, el gobierno, el Congreso son los que salen siempre últimos. Eso existe más o menos desde el año 96. En el año 96 se produce el desplome de la confianza en las instituciones. Desde entonces que decimos que estamos en crisis de confianza. Un poquitito largo para estar en crisis, pero confirma, ¿no es cierto?, que estamos en un estado de ausencia de confianzas. Y estas ausencias de confianza hacen que ninguna otra persona sea válida más que yo mismo. ¿Y qué pasa que es una de las explicaciones por qué hoy día la Pamela Giles tiene el apoyo que tiene, ¿no es cierto?, que está en primer lugar y le gana a todo el mundo, porque ella se sitúa afuera de toda esta desconfianza y dice, mi pueblo, hizo una ligazón, una ligadura, como dice Dahrendorf, ¿no es cierto?, entre las personas y ella, y se sumó a las personas. Entonces ella hoy día le preguntaron por la encuesta CEP, y dijo que cuando insultaban el número del 54%, no estaban insultándolo a ella, sino que estaban insultando a su pueblo. Sí. Entonces es una figura, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esa pertenencia o no pertenencia, y el 99,9% de los chilenos hoy día están afuera de algo, quieren en otra parte. Yo creo que el resultado de la elección de la Convención Constitucional nos va a decir, por lo menos los datos que tenemos nosotros de hace como 2 o 3 semanas, que aquí va a haber una cantidad muy significativa de personas que van a ser elegidas que son independientes, ya sea dentro de la lista de los partidos o independientes completamente, donde va a haber una gran patada, si uno quiere decirlo de esa manera, a los candidatos partidistas, o sea, propiamente de partidos que no son independientes dentro de la lista de partidos. Ahora, yo creo que eso va a ser una de las consecuencias. Y en este caso, yo creo que lo que habría sido muy interesante de la encuesta CEP, que no sucedió, es ver, de qué manera esta crisis política originada en el gobierno va a afectar el voto de la derecha, va a afectar el voto de los alcaldes, ¿no es cierto?, que va a tener una importancia, y el voto de los gobernadores. Porque puede suceder en Santiago, ¿no es cierto?, con esta propaganda que le hace Giles a Maltés, que salga Orrego primero, Maltés segundo y la derecha tercero. Entonces, ¿qué impacto político tiene? Eso habría sido interesante de tener, por ejemplo, la carrera de gobernadores en la encuesta CEP. No habría sido una cosa muy difícil, es una pregunta bastante simple. Ahora, convengamos una cosa, antes de pasar al próximo gráfico,
que la forma de hacer propaganda política, pero varió, salvajemente con las redes sociales y dentro después de las redes sociales con personas que generaron cambios cualitativos en materia de apreciación política. Digamos, la elección de Trump, las elecciones en otras partes, marcaron una forma de utilizar los medios de comunicación, las formas como hablabas, todo esto que estamos mencionando, que hacen que las personas tengan una efectividad mucho más potente cuando entienden cómo funcionan las redes y cómo la gente funciona a través de las redes. Y yo creo que desde ese punto de vista, Pamela Giles tiene muchísima más capacidad para entender cómo funcionan las redes y cómo funciona la gente de las redes de lo que la tienen montones de otros dinosaurios de la política que están compitiendo con ella. Efectivamente, fíjate que hay un dato muy interesante. Más o menos se han donado o se han invertido en la campaña electoral de los convencionales algo así como 5.700 millones de pesos, de los cuales solamente 250 millones han sido gastados en Facebook. Estoy tratando de ver, digamos, qué cantidad de dinero se invierte en redes y qué cantidad de dinero se invierte en otras cosas. Es decir, yo creo que al final del día vamos a tener una cuenta donde esta campaña va a haber sido muchísimo más tradicional que lo que uno habría esperado, dado el rol de los medios, exactamente lo que tú dices, de las redes sociales, y dado el hecho que estamos en cuarentena y en pandemia. Sí. Entonces, uno habría pensado que, ¿no es cierto?, que el 80% de las platas se iban a gastar en redes sociales, y resulta que no, que la cantidad de panfletos, carteles, trípticos, es una cosa impresionante. Yo fui a hacer puerta a puerta en una zona aquí de Santiago, y la verdad es que tú te encuentras con los papeles de los candidatos en el suelo, pero por doquier. Entonces uno dice, bueno, sí, efectivamente hay dinosaurios que no se han transformado en términos de cambiar su manera de hacer política, y los que manejan mejor las redes sociales les va mejor. Oye, déjame mostrarles el segundo gráfico, que es cuánta confianza, seguimos en el término de confianza institucional, tiene en la información proporcionada por las siguientes instituciones, personas o medios en relación al coronavirus, ya que no es un problema de confianza en general por el país, no, en relación al coronavirus. Y tú te ves que ninguno tiene una confianza, pero brutalmente absoluta, ni siquiera los científicos expertos en coronavirus, 47%, los familiares, amigos cercanos tienen lo mismo a la hora de explicar el coronavirus, el colegio médico tiene prácticamente igual, las radios tienen 38%, pero tienen poca o nada, también empieza a aumentar, y por lo tanto tenemos aquí un problema de que ante una pandemia, ante una situación objetiva que mata y que contagia y que necesita una dirección autorizada y sanitaria potente y política también, básicamente la gente tiene una reticencia muy profunda a creer, ya sea en lo mismo científico, en el colegio médico o en lo que te dice la televisión o Facebook. Efectivamente, yo creo que es así, y eso es así, yo creo, desde el tsunami. O sea, la gente empezó a perderle la credibilidad, ¿no es cierto?, a estos anuncios de sanidad pública o de utilidad pública, a partir del hecho de que no se supo que había tsunami. Entonces, bueno, hoy día también, un día se dice que la pandemia prácticamente se acabó en el mes de enero porque llegaron las vacunas y estamos todos felices y fantásticos, nos fuimos de vacaciones sin cuarentena, y catapum chin chin, vuelve marzo y vuelve la cuarentena. Entonces me parece que hay demasiada mala experiencia que confirma la sospecha de que, bueno, o no saben o no nos cuentan todo el cuento o yo sé más que ellos. Ahora, estos movimientos, aquí, una pregunta muy interesante que tiene el estudio, que es si la gente quiere la libertad o quiere el control del Estado. Y hay solamente un 14% de la gente que dice que toda la gente debe tener la libertad en todo momento. Es decir, somos sumisos. Aquí no va a haber ningún movimiento como los que hay en Europa, en que la gente sale a la calle y dice, yo no quiero cuarentena, no quiero que me encierren, no. Aquí nadie dice, yo no quiero que me encierren, salen nomás. Es bien distinto, es individual el comportamiento, mientras que en otras sociedades es colectivo y sale la gente a protestar.
Pero la verdad es que lo que yo me comentaba en delante respecto a las instituciones sucede respecto a los personeros también. Y es que vivimos en un mundo donde yo solo confío en mí misma. Entonces, ese individualismo, esa ausencia de ligadura con la otra persona hace muy difícil la comunicación social, hace muy difícil la acción colectiva y se traspasa también a las instituciones. Lo que vemos hoy día en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el gobierno es que no tenemos colectivos que actúen en conjunto, lo que tenemos son personeros, personas A, B y C, que logran o no logran tener liderazgo. El liderazgo de la Pamela Giles es consecuencia de eso, porque no se encuentra ella o otros candidatos frente a colectividades que son fuertes. Si uno se recuerda, ¿no es cierto?, no hace demasiado tiempo, los que hacían las declaraciones eran los presidentes de los partidos, los consejos de los partidos, las directivas de los partidos, eran los que tomaban posicionamiento respecto de los temas y las propuestas. Hoy día no, hoy día los partidos han desaparecido como actores. Hablan las personas que están adentro de los partidos y eso atomiza la política y la hace mucho más difícil para que toda esa gente, incluso adentro de un mismo partido, se sienten en una misma mesa a conversar. Y lo que tenemos son varias facciones adentro de RN, adentro de la UDI, etcétera, que lo que hacen es, ¿no es cierto?, ganar personalmente. De nuevo, la candidatura de Pamela Giles es la cúspide de la política individualista. Es todo lo contrario de lo que ella declara. El populismo no es sino que el personalismo exacerbado. No tiene nada de colectivo el populismo, porque se hace solamente lo que dice la cabeza. Entonces, ahí hay una serie de distorsiones que se producen en esta política que también se individualizó, se neoliberalizó, como decía alguien el otro día, y que dejó de ser colectiva. Ahora, sí, los problemas que tenemos hoy día. ¿Quién se sienta a la mesa a conversar? Sí, ahora sí, yo tengo montones de coincidencia con muchas de las cosas que tú dices, pero tengo este factor que quizás puede centrarse en la forma que tú lo expresaste de Pamela Giles, digamos, que no solamente entiende cómo se comunica en estos tiempos, y sobre todo los tiempos cuando tú tienes miedo. Cuando tú tienes miedo no se comunica igual que cuando tú estás con una serie de opciones disponibles. Tú comunicas de otra manera. Ella tiene talento para hacerlo. Consiguió que un partido estuviera detrás de ella con membrete, el Partido Humanista, y creo además que ha tenido una consecuencia bien especial en lo que ha sido probablemente llamémoslo así, Marta, el talón de Aquiles principal de los últimos meses de este gobierno, que han sido los 10%. En ese sentido, no ha habido ni transaca, ni ningún tipo de tropiezo en los 10% enarbolados, aunque muchos de los 10% no se inician con Pamela, lo hacen otros parlamentarios, pero ella toma la batuta y eso ha sido tremendamente efectivo, porque al final ella detectó una cosa que me parece bien interesante. Detectó cuál era la única variable de todas las que este gobierno iba a ofrecer, porque siempre miraba por la focalización extrema o por la última coma para condicionarte. Observó que la única posibilidad de que plata llegara en montos que fueran relativamente importantes para las personas que cotizaban, iba a ser el 10%, y por lo tanto abandonó todas las otras batallas y se concentró en el 10%. Y eso me parece a mí que no solamente le da un lugar de privilegio en términos de la competencia, pero además entendió bien el problema. Si el problema fue que el presidente hubiese hecho la renta básica universal a la primera, probablemente todavía toda la gente tiene su plata en la AFP. Pero no lo hizo, y eso lo entendió ella muy bien, que no lo iba a hacer. Claro, ella supo leer, digamos, ese vacío
además de utilizar, digamos, este tema del individualismo y la desconfianza, magistralmente. Entonces, claro, es un antiliderazgo desde ese punto de vista, porque ella no produce colectivo, no tiene movimiento detrás, no existen segundos y terceros y cuartos, ¿no? No hay lugartenientes, no hay soldados, es el pueblo y ella, ¿no es cierto? Este es el cuadro de Antunes, ¿no es cierto?, la autopista, donde están todos arriba en la autopista y el mundo está allá abajo. Entonces, a mí me parece que esa distancia que hay entre ella y el mundo y el pueblo, su pueblo, es también indicativo de estos tiempos, porque uno de los problemas que hay hoy día es esa distancia. Y ella refleja también esa distancia, o sea, la concreta, la usa y la domina, pero no la reduce, no la interpreta, no se produce una representación. Aquí lo que ella está haciendo una transacción. El populismo es una transacción, no es una representación. Esa es la diferencia con una persona, digamos, no populista, ¿no es cierto? Entonces ella transa este bien a cambio de, ¿no es cierto?, de apoyo popular. Yo estuve en la última elección de Maduro en Venezuela y junto con Maduro llegaba a un pueblo determinado 30 camiones llenos de cocinas, refrigeradores, todo tipo de artefactos, digamos, valiosos para las casas, y durante el discurso de él, la gente bajaba las cosas de los camiones, durante el discurso. Entonces, es la forma de populismo más, digamos, directa, más brutal que yo he visto con mis propios ojos. Pero esto no es muy distinto, ¿te fijas? Entonces, ¿qué pasa cuando tú ya entregaste la cocina? ¿Qué pasa cuando tú ya le pusiste el bien? Bueno, la psicología dice que a caballo regalado, ¿no es cierto?, tú ya lo corriste, ya dejó de existir. O sea, tú satisfaces la necesidad y la próxima va a ser la nueva necesidad, y la necesidad satisfecha ya no te da más rédito, tienes que volver a entregar otro bien para que el populismo siga existiendo. Y ese es el problema que tiene ella, que ¿qué pasa cuando se le acaban los retiros? ¿Cuál va a ser su sustituto de los retiros? Y lo más probable es que el cuarto retiro a lo mejor no tenga lugar, a juzgar por las discusiones que se han dado en el día de hoy, en que todos dicen, aquí hay que hacer algo para que el cuarto retiro no tenga que tener lugar. Ahora, convengamos una cosa, Marta, me queda muy poco tiempo, pero convengamos una cosa. Si es que toda esta situación que hemos conversado y que tú la has centrado más bien en la Pamela, deriva en que el gobierno, porque va a tener que hacerlo, porque yo creo que no aguanta el pencazo de su propio sector ya, deriva en que genera una solución alternativa de unos 500, 600 mil pesos, una renta básica universal temporal, lo mismo está diciendo Yanna Proboste, con un órgano que vaya vigilando después de cada 4 meses si es que se vuelve a insistir o si es que ya las condiciones están dadas para otra cosa, y se genera una situación de ayuda genuina y potente a la ciudadanía. Perdona, pero la estatua que le van a levantar, se la van a levantar a quien hizo todo eso a través de los 10%. No al que llega al final prometiendo lo que no se le olvidó hacer al principio. Claro, pero déjame ponerte un ejemplo. Hace 6 semanas, Yanna Proboste no había asumido la presidencia del Senado. Sí. Nadie sabía que existía la Yanna Proboste. Hoy día hay gente que la propone como candidata presidencial. Y te pregunto, la segunda pregunta, ¿cuántos meses faltan para la elección presidencial? Entonces, tú te das cuenta que entre hoy día y la elección presidencial pueden pasar muchas Yannas Proboste. Es decir, muchas cosas que nadie sabe que existen hoy pueden suceder mañana. Ese es el problema de la política. La política es hoy. Mantenerse en primer lugar durante 7 meses en un país que está en crisis económica, crisis política, crisis social, bueno, sí, ese es un tema. Entonces, me parece que si Piñera logra poner un IFE permanente de 5 meses con 600 mil pesos, a lo mejor se lleva a él todos los votos para la casa y la derecha gana. O sea, ¿me entiendes? Yo creo que pueden haber muchas soluciones a este tema. Bueno, pero claro. Déjame, me queda un minutito y te quiero preguntar en el minuto, ¿cómo sientes tú que impacta el 9% del CEP
en un país que tiene una presidencia de la República con prácticamente todas las facultades y es vertical y tiene más poder que ninguna otra institución en el país? Bueno, mira, yo creo que esta es una bofetada bastante fuerte al hiperpresidencialismo, porque demuestra que en el fondo el hiperpresidencialismo depende de la persona que ejerce la presidencia y no de la institución de la presidencia de la República, porque de alguna manera Piñera ha abdicado su poder. ¿Ah? Todo lo que está sucediendo es una abdicación del poder. La política es acción, y él ha dejado de actuar. Entonces, en la ausencia de su acción, han actuado otros. Y eso es lo que me parece interesante de esta crisis, ¿no es cierto? Y es que los vacíos han sido llenados, bueno, el periodismo ha llenado una gran parte de los liderazgos. Hoy día la televisión se ha tomado, no una, sino que al principio fueron 1 o 2, ahora son 6, 7, 8 personas, ¿no es cierto?, que lideran opinión pública a diario, producen opinión pública. Porque no hay liderazgo político que estén diciendo cosas equivalentes. Me parece que aquí hay una serie de cosas que son sustitutos de lo que debería haber en política y que no estamos viendo cómo eso se va a restituir. Pero el presidente ha abdicado de su poder hiperpresidencial, dejando a la presidencia sin poder, que es una paradoja inexplicable a mi modo de ver. Con lo cual, el argumento, ¿no es cierto?, de que hay que destituir al hiperpresidencialismo y transformarlo en un semipresidencialismo se derrumba con la presidencia de Piñera II. Sí, tú dices, pero claro, entendamos que se derrumba, tú dices, porque efectivamente no ha tenido facultades o voluntad, porque hay un problema de voluntad política aquí, de voluntad de hacer funcionar lo que quiere hacer funcionar, pero no lo ha podido hacer porque yo tengo la impresión que es una mezcla de ineptitud con una situación que topa con su propia coalición, porque por mucho que él esté educado en la focalización y en las condiciones y en dar cositas por retazo, a estas alturas del partido ha perdido, yo creo, mucho apoyo al interior de su propia coalición, justamente por eso, porque ahí tiene que hacer un cambio ideológico para poder llevar adelante ese camino, y no ha podido. Tiene que dejar de ser UDI para empezar, pero dime tú, ¿quién es el débil aquí? ¿Es la élite el débil o son las instituciones las débiles? Porque en el diseño de la nueva Constitución, lo que se va a diseñar son instituciones. Y lo que estamos viendo aquí, que el problema no es la institución, el problema es quien ocupa la institución, es decir, es la élite, el personero, el personaje, y no la institución la que está fallando. Entonces, bueno, ¿cuánto poder tiene que tener la presidencia efectivamente para funcionar? Bueno, yo creo que el caso de Piñera II demuestra que en realidad este es un tema de reglas, por supuesto, es un tema de atribuciones, pero también es un tema, ¿no es cierto?, de cuáles son las características que tiene que tener el personero que ejerce esas atribuciones para que éstas valgan, porque en este caso yo lo veo abdicado del poder. Él no está usando el poder presidencial, o lo está usando de una manera, digamos, exactamente lo contrario, porque deberían haberse enterado lo que iba a pasar en el Tribunal Constitucional. O sea, un organismo del Estado que manda una cosa a otro lugar y sin saber lo que va a pasar, quiere decir que abdicaron de la política también. Marta Lagos, te quiero agradecer por haber estado con nosotros esta noche aquí en Última Mirada. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, ha sido un gusto. Igualmente, chao.